Los años en los que llueve mucho, evidentemente se genera más energía eléctrica que en los años que no. El año pasado, sin ir más lejos, la energía hidroeléctrica producida fue del orden del 8% del total. Digamos que sigue teniendo mala prensa en la sociedad el tema de la energía hidroeléctrica, porque ampliarla significaría hacer azudes, hacer embalses, y eso digamos que la sociedad en estos momentos parece que no lo acepta. Hola Francisco. Hola, buenos días. Estamos junto al Duero, en la presa de San José, en Castronuño, y hemos venido aquí para aprender un poquito sobre la energía hidroeléctrica. Entonces, para empezar, ¿en qué consiste? ¿Cuáles son sus principales características? ¿Qué la hace especial? Bueno, la energía hidroeléctrica lo que hace es aprovechar la energía potencial del agua, el desnivel que existe entre dos puntos, para producir energía eléctrica. Eso se hace a través de una turbina, la turbina conectada con un alternador, y el alternador ya saca la energía eléctrica a la red. Como características principales, que es una energía renovable, no es una energía fósil, es una energía renovable con todas las ventajas que eso conlleva. Además es una tecnología muy madura, muy experimentada, desde hace más de 120 años, que no da fallos, digamos que es muy sencilla y muy conocida. Y por un lado tenemos estas ventajas, ¿qué tipo de inconvenientes tiene? Los inconvenientes pues son un poco los de todas las actividades humanas. Todas las actividades humanas tienen ventajas y tienen inconvenientes. En este caso los inconvenientes, los principales, son los ambientales. Hay que construir azudes o presas, hay que construir canales. Digamos que ese es el principal, más que nada el emplazamiento, porque las obras en el emplazamiento, porque luego no tiene emisiones de CO2, luego por ahí no tiene problemas. Pero el principal problema es que corta la dimensión longitudinal de los ríos. Digamos, se ve afectado el régimen fluvial de los ríos en los tramos cercanos. Tenemos aquí un azud. ¿Cuál es la diferencia entre una presa y un azud? ¿En qué consiste esto exactamente? Un azud es simplemente una presa pequeña que lo que mantiene no regula, mantiene simplemente un nivel de agua para que pueda entrar el agua con una carga constante, bien en un canal o como en este caso en las turbinas, mientras que una presa es una estructura más grande que lo que hace es regular, nos regula el agua. Cuando viene mucho agua somos capaces de almacenarla para luego soltarla cuando se demanda. ¿Qué tipo de aprovechamientos podemos tener en la energía hidráulica? La energía hidroeléctrica tiene tres grandes grupos de aprovechamientos. Uno es el de central de pie de presa, como es digamos, en el que la central está ubicada justo al lado de la presa. En otros casos, la toma de donde se toma el agua puede estar muy alejado de las centrales, es un salto en derivación, entonces desde la toma hasta la central se puede llevar mediante un canal, y ya cuando estamos cerca de la central, a través de una cámara de carga, metemos el agua en una tubería y esa tubería la llevamos a la central. Entonces combina la lámina libre del canal con el régimen en presión de la tubería. Y el tercer tipo sería los saltos que son todo en presión, esos digamos que requieren de una presa de regulación generalmente, y se lleva la conducción hasta donde haga falta a través de tuberías totalmente en presión. Eso facilita el que pueda haber centrales exteriores, centrales subterráneas, ubicarlas donde nosotros queramos. Vamos a aprovechar, si te parece, que tenemos una central aquí para visitarla un poco y ver por dentro cómo funciona toda esta tecnología. Pues perfecto. Estamos ya dentro de la central de San José y podemos oír, sobre todo, las turbinas y los alternadores de fondo por donde está pasando todo el agua y se están moviendo, ¿no? Y producen todo este ruido, por el cual necesitamos hablar un poquito más alto. Exactamente, sí. Entonces, para empezar, esto que precisamente tenemos de fondo, ¿cómo funciona? ¿Cuál es el funcionamiento general de una central hidroeléctrica? A una central hidroeléctrica llega el agua por unas tomas que llevan el agua directamente a las turbinas. En las turbinas lo que hace es producimos el giro que necesitamos en el alternador. Las turbinas se mueven, están unidas rígidamente con el alternador que está encima, y es lo que podemos ver al fondo. Es lo que podemos ver en todos los grupos pintado en rojo, ese es el alternador. En el alternador es donde se produce la energía eléctrica, que luego sacamos ya a la red. Para sacarla a la red tenemos que elevarla, y entonces fuera del azud en este caso
hay un parque de transformación que nos eleva la tensión para poder meterla en la línea de muy alta tensión. En este tipo de centrales, ¿de qué eficiencia energética podríamos estar hablando? Dentro de la central nosotros tenemos una eficiencia de la turbina que puede estar alrededor del 90% y de la energía que lleva el agua, y en el alternador del orden del 95, 96, 97%. Es decir, la eficiencia en lo que es la central es muy alta. En aquellos aprovechamientos en los que yo tengo que traer el agua desde más lejos, pierdo además algo de energía potencial del agua en las conducciones. Pero en lo que es la central, digamos que 0,95 por 0,90 estamos rendimientos por encima del 83, 84 de ese orden, son muy eficientes. Esta es una central que podemos ver, digamos, si paseamos por aquí, desde la calle, y es una central también que tiene ya unos años. Pero ¿qué tipos de centrales existen hoy en día? Las centrales hay distintos tipos, básicamente las hay que son exteriores, como es esta, pero también hay centrales subterráneas. Las centrales subterráneas son más caras de construcción, pero nos permiten ubicar las centrales donde queremos. Cuando queremos aprovechar el agua de varios ríos, pues no sabe, en vez de poner varias centrales cada una en su embalse o en su azud, lo que podemos hacer es una central subterránea ubicada en el punto que queramos. Las centrales subterráneas son muy eficaces por esa versatilidad que tienen, pero además hay otro tipo de centrales, como son por ejemplo las centrales reversibles, que prácticamente exigen que sean subterráneas, porque las centrales reversibles son aquellas que son capaces de turbinar cuando nos interesa, pero de bombear el agua de un depósito inferior a uno superior cuando nos interesa. Las centrales reversibles son las que, digamos, las que mejor almacenan gran cantidad de energía. O sea, porque su uso, claro, normalmente lo que queremos es aprovechar la energía del agua cuando cae. ¿Por qué querríamos subirla? Sobre todo porque hay muchas centrales que no pueden parar, centrales nucleares, centrales térmicas, aunque en España ya no quedan, y ahora con el caso de las renovables, si estamos produciendo energía solar o energía eólica y no hace falta porque hay menos demanda, nosotros podríamos almacenar esa energía sobrante, y la mejor forma de almacenarla es utilizándola para bombear el agua de un embalse inferior a un embalse superior. Y así usarla en un futuro, ¿no? Y luego turbinarla cuando nos interesa. Por ejemplo, nosotros podemos bombear agua durante la noche, que a la demanda es mucho menor, y durante el día, en las horas punta, en las horas en las que se demanda más energía, poder turbinarlas. Y esa es la función de las reversibles. Digamos que ese es un poco el mecanismo. Eso será muy eficaz, digamos que será un complemento muy eficaz de las energías renovables, porque las energías renovables, eólicas y solares, es lo que se llama, no son gestionables. Tú no puedes gestionarla cuando quieras. Entonces, en el momento en que se produce más energía renovable de la que se demanda, pues la almacenaríamos como energía potencial del agua, elevándolo a un depósito superior, a un embalse superior. Claro, las renovables tienen este problema de almacenamiento, ¿no? que al ser tan estacionales, en este caso, por ejemplo, la eólica de noche sería una de esas cosas que podría aprovecharse para almacenarse. Sí, por ejemplo, y mucha solar, la solar fotovoltaica durante el día también se podría aprovechar. Hay muchas formas de esquemas que se están estudiando, de conjuntos. Digamos que la tecnología es muy sencilla, lo que pasa es que la economía, pues hay que estudiar la economía de qué es lo que interesa más en cada caso. Y también hablando de eficiencia, en este caso, de las reversibles, ¿cuánta de esa energía excedente de otros lugares podemos aprovechar al hacer esta subida del caudal? En el momento todo trasiego de agua, todo manejo, digamos que se pierde energía, primero por rozamiento en las conducciones, en las tuberías. Pero además no es un problema, porque está bastante bien resuelto, las centrales reversibles tienen que funcionar no solo como turbinas, sino tienen que funcionar bien como bombas. Y las turbinas y las bombas son geométricamente muy diferentes. Van en dos direcciones, ¿no? Muy diferentes. Un compromiso entre turbina y bomba. Entonces, si tú turbinas con mucha eficiencia, el bombeo es menos eficiente. Podríamos estar hablando, en términos generales, rendimientos del orden del 70%, alrededor del 70%. Es decir, se pierde un 30%. Lo que pasa es que ese 30% que se pierde en términos de energía, en términos de dinero, de economía,
digamos, es muy rentable porque la suministras cuando otro tipo de centrales no pueden utilizarla, y entonces tiene mucho más valor esa energía turbinada en horas punta. En cuanto a la situación de la energía hidroeléctrica a nivel mundial y concretamente en España, ¿cómo es actualmente? Bueno, la energía eléctrica, la hidroeléctrica en España es del orden hay que distinguir entre la potencia instalada y luego lo que se genera realmente. La potencia instalada hidroeléctrica en España es del orden de 20.000 megavatios en total, sobre un total de 120.000 megavatios de potencia eléctrica total, es decir, es del orden del 15 en estos momentos, 15, 16, 17 de potencia. Pero luego depende del año hidrológico que tengamos. Los años en los que llueve mucho, evidentemente se genera más energía eléctrica que en los años que no. El año pasado, sin ir más lejos, pues se produjo la energía hidroeléctrica producida, fue del orden del 8% del total de la hidroeléctrica. Es decir, hay más potencia en general que generación. ¿Por qué? Porque está funcionando menos agua, depende del agua que haya en cada caso. Y en este sentido, bueno, es una renovable como nos comentabas y obviamente queremos ir hacia las renovables y potenciarlas, pero ¿qué papel puede tener la hidroeléctrica de cara al futuro? De cara al futuro, las renovables es previsible que en España pasen la mayor parte por la energía fotovoltaica, la termosolar y por la eólica. Digamos que sigue teniendo mala prensa en la sociedad el tema de la energía hidroeléctrica, porque ampliarla significaría hacer azudes, hacer embalses, y eso, digamos, que la sociedad en estos momentos parece que no lo acepta, aunque sería un debate muy interesante de introducir en la sociedad otra vez. Entonces el futuro yo creo que va a estar estancada la potencia, salvo en el caso de centrales reversibles, que sí que las centrales reversibles, que son la mejor forma que tenemos de almacenar la energía en grandes cantidades. Entonces las centrales reversibles sí que se construirán en un futuro, son de hecho las que se están construyendo y se construirán en el futuro. A nivel mundial se están construyendo bastantes presas en países en desarrollo. En los países en desarrollo, donde hay grandes ríos, en Centroáfrica, en Sudamérica, en Asia, etcétera, se están construyendo mucho tipo de centrales hidroeléctricas. Allí es donde se está desarrollando la energía hidroeléctrica en las últimas décadas y sobre todo en los últimos años.